a todos, pero muy buenas tardes nuevamente en estos Go Labs, que lo que buscan es que cada 8 días nos veamos aquí en vivo con algunos de ustedes que conectan en esta videollamada para poder aprender, para poder potenciar y mejorar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, a todos los que nos apasiona ayudarle a mejorar a las empresas. Nosotros somos una comunidad que lo que busca es ayudarle a las organizaciones y a las personas que pertenecen a esa organización a potenciar sus procesos, a potenciar sus conocimientos a través de un evento que hacemos cada 8 días, como lo estás viendo hoy, donde compartimos conocimiento, compartimos ideas, compartimos un par de experiencias que nos han servido en las empresas para las cuales actualmente trabajamos. Entonces, nada, si es tu primera vez aquí en estos Go Labs, bienvenido, bienvenida, no importa. Recuerda seguirnos en nuestro canal. En nuestro canal hay un montón de material que tal vez te va a servir, tal vez te va a ayudar a potenciar. Y recuerda que si tienes comentarios, si nos quieres comentar alguna cosa, si nos quieres probablemente dar feedback, dale, escríbenos en nuestras redes sociales, escríbenos directamente a nosotros y créeme que te vamos a escuchar y vamos a retroalimentarnos para poder mejorar todo esto que hacemos día a día. ¿Listo, equipo? Muy bien, me alegra mucho verlos a todos por acá. Rápidamente, nada, le digo a todos los que están conectados, gracias. Al final hoy los voy a saludar. Ya no alcanzo a saludarlos en este momento, pero me encanta que estén todos aquí conectados. ¿Listo, equipo? Entonces, vamos a arrancar hoy con un tema muy cool que de alguna u otra manera trabajábamos con todo el equipo y decíamos, bueno, nosotros tenemos que empezar a compartir un poco de realmente por qué los que nos dedicamos a colaborar en las organizaciones, a implementar buenas prácticas de gestión de riesgos, de gestión de seguridad, de gestión organizacional, de la gestión de la calidad, ¿por qué insistimos tanto en el tema de poder levantar procesos que literalmente generen valor a la organización? Voy a compartirles mi pantalla y van a observar un poco de lo que literalmente nosotros queremos empezar a buscar dentro de las organizaciones. Hoy vamos a hacer un taller muy chévere en donde quiero que probablemente entre todos construyamos, pero sobre todo que nosotros entendamos el por qué literalmente levantar procesos en una organización tiene que generar valor. Lo primero que te voy a decir, y tú que me estás escuchando, y si tú estás arrancando en esta carrera profesional para poder empezar a generar valor en la organización, levantar procesos no es sentarse a documentar simplemente una acción que hace una persona para que quede un documento ahí guardado o archivado en algún lugar. Ese no es el propósito. Ese no es el propósito. De hecho, no tiene que ser ese el propósito. Eso va más allá. Te lo voy a decir así de sencillo y yo sé que vamos a tocar susceptibilidades. Para levantar un documento necesitas un documentador, o te lo puedo decir, si ya has experimentado con ChatGPT, ChatGPT te lo hace. Tú le das la instrucción a ChatGPT y le vas a decir, hola ChatGPT, diséñame un procedimiento donde tenga un objetivo, un alcance, unos responsables y una serie de pasos para el proceso de recursos humanos de una empresa de transporte de carga terrestre. Y adivina qué va a pasar. ChatGPT te va a sugerir y va a montarte el procedimiento. Entonces, date cuenta que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a validar por qué todas estas herramientas empiezan a tomar un fundamento fuerte. Ya hoy han evolucionado muchas organizaciones en el tema de levantamiento de procesos y ahora sí están diciendo, hey, qué chévere, pero vení, genérame valor para yo literalmente saber cómo esto de alguna u otra manera va a funcionar dentro de la organización y esto cómo de alguna u otra manera va a permitirnos a nosotros que dentro de la organización se genere un concepto muy importante frente a todo esto. ¿Listo? Entonces, por eso, a partir del levantamiento de procesos es como nosotros vamos a mostrar que literalmente esto nos genere valor dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, quiero que arranquemos por algo fundamental y algo muy básico de lo que literalmente nosotros hemos venido evidenciando en las organizaciones. Y nuevamente insisto en esta temática del enfoque y el espíritu de procesos dentro de la organización,
Y es que literalmente cuando tú estés levantando un procedimiento, estés levantando un protocolo, estés levantando un manual, estés levantando una actividad, tiene que tener un enfoque orientado a que literalmente garantice la seguridad, la facilitación y la confianza. Pero ahora quiero que lo analices no desde el sistema, sino desde la actividad puntual que estás desarrollando. Cuando hablamos de la seguridad, literalmente desde el levantamiento de un proceso, tenemos que irnos de alguna u otra manera a la seguridad que tiene ese proceso para que de alguna u otra manera pueda impactar en que el proceso está garantizando que la actividad que se está desarrollando no va a generar un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? En la facilitación, que no vamos a hacer un tratado de 20 hojas que no lo va a leer nadie con respecto a cómo yo voy a administrar una actividad o una operación. Y finalmente, en términos de confianza, es porque literalmente lo que está escrito es lo que se hace. Yo te voy a poner un ejemplo que le colocamos a muchas organizaciones y es lo siguiente. Y es que literalmente no podemos permitir que un procedimiento solo sirva para el día de la auditoría para mostrarle al auditor que sí estoy documentando cosas. No, no puede pasar eso. Pero tampoco puede pasar que un procedimiento sea diseñado, ¿cierto? Sin la precisión correspondiente dentro de una organización, como para que cuando tú salgas a vacaciones y te vayas para una espectacular playa y allá tú sentado probando una piña colada que te estén llamando al celular para preguntarte cómo se hace tal actividad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces mira que hay literalmente, cuando hablo de la seguridad, la facilitación y la confianza de la información que estamos procesando, es muy, pero muy importante. Pero esto también tiene un fundamento. Y aquí es donde yo quiero que tú te lleves algunos, digamos que propósitos muy puntuales que hoy te traemos para que los tengas en el radar. ¿Cuáles consideramos nosotros que tienen que ser esas ventajas para documentar esos procesos en las empresas? Una de las primeras ventajas, y aquí yo quiero que empecemos a dejar el romanticismo un poco frente al propósito del que siempre hemos hablado, y es ¿cuál? Mejorar la eficiencia operativa, ¿cierto? Cuando yo logro que la eficiencia operativa me lleva a que literalmente las organizaciones están de alguna u otra manera pensando en que van a ser más eficientes cuando tienen una guía, un manual donde está escrito lo que literalmente se ejecuta en la organización, pues por supuesto que va a generar un valor tremendo, porque la mejora. Muchas veces tú vas a encontrar organizaciones donde literalmente no tienen nada escrito, donde literalmente todo lo tienen en la mente de alguien. Y de hecho, te voy a botar un tip clave. Cuando tú estás desarrollando proyectos de continuidad de negocio, pronto vamos a hacer un Go Labs del tema, cuando estás desarrollando proyectos de continuidad de negocio, tú tienes que validar quién tiene la gestión del conocimiento dentro de la organización, quién es el encargado de esa gestión del conocimiento. Porque ¿qué va a pasar cuando esa persona que llevaba 30 años en la empresa se va y se lleva todo el conocimiento? Y nadie nunca se sentó a decirle, oiga, venga, compártame su experiencia, compártame los 30 años que usted adquirió en esta empresa para que nosotros podamos resolver y mejorar la eficiencia operativa en muchas organizaciones. Facilitar la mejora continua, por supuesto. Cuando tú tienes procesos, procedimientos, manuales, como tú los llames dentro de una organización y tú estás corriéndolos para que literalmente se evidencie la mejora continua, pues por supuesto que nosotros estamos haciendo que la organización a través de cualquier buena práctica le funcione su proceso. ¿Cuántos de nosotros arrancamos acá? Y bueno, lo cool de hoy es que hoy tengo gente de casi que toda Latinoamérica conectada y que nos están viendo. Tenemos mucha gente que está inscribiendo desde México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, por supuesto. Y en todos tenemos en este momento un proyecto común. ¿Sabes cuál es? El proyecto de los programas del operador económico autorizado. Y en términos de estos proyectos, pues imagínate que estamos evidenciando que una vez nosotros finalizamos todo el proyecto del operador económico autorizado, cuando viene la entidad aduanera a controlar o a verificar, ¡chao! Se acabó el proyecto.
y todo el esfuerzo documental que se hizo queda por allá en el olvido. Y las personas no están siguiendo literalmente las buenas prácticas. Y no, ojo con lo que les voy a decir, no se está facilitando la mejora continua, porque la mejora continua la asociamos a que solo hace parte de proyectos de calidad. Pero muchos no estamos validando que esto hace parte de un proyecto, de un programa OEA, de un proyecto, de un proceso de prevención LAF, aquí para los oficiales de cumplimiento que están, para quienes administramos sistemas inteligentes o sistemas integrados de gestión. La mejora continua no es solo de calidad, no es solo por allá de la ISO 9001 y ya está. No, la mejora continua es transversal a muchos de los proyectos que hacemos. Si no, pues literalmente no estamos haciendo nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es importante. Otra de las ventajas, por supuesto, va a facilitar la capacitación y la incorporación de las personas a qué? A la inmersión de proyectos, a la inmersión de los procesos, a la inmersión literalmente de todas y cada una de esas buenas prácticas que nosotros hemos documentado. Yo siempre le digo algo a las empresas, no se invente las cosas. Usted ya lo sabe hacer, escríbalo, no lo inventen. Usted ya lo tiene, ya lo conoce, ya lo sabe, pues desarrollelo de alguna manera. ¿Qué es lo importante? Desarrollar estrategias que nos permitan validar todo esto. ¿Listo? Nos ayuda como ventaja a soportar la toma de decisiones y, por supuesto, equipo, a gestionar riesgos. Y obviamente aquí los invito a todos a que sigamos entrenándonos en el tema de gestión de riesgos. Recuerden que en nuestra plataforma de educación tenemos un curso de gestión de riesgos para cadenas de suministro súper bacano. Vaya, de hecho estamos en un proceso de actualización muy chévere para ese curso, pero analícenlo y van a ver por qué la toma de decisiones y la gestión de riesgos literalmente nos está ayudando a que cuando documentemos no sea simplemente el papel, no es solo el papel para escribir y ya, no, esto me tiene que generar valor en la organización, si no equipo, si no tú, no estás haciendo nada. Y recuerda que tú eres el líder de estas buenas prácticas y de estos procesos. Y finalmente, promueve la consistencia en la calidad. Recuerda que en alguno de los Go Labs yo te decía que hacerlo bien es lo correcto. Y cuando lo hacemos bien es porque literalmente nosotros tenemos esa consistencia y esa conciencia de la calidad, de que literalmente cualquier proceso de cualquier organización, llámese una fábrica de productos, llámese una fábrica de servicios, literalmente está orientada y está llevando a que todos estos procesos los podamos hacer de una manera muy, muy eficiente. Entonces, pilas, equipo. Basados en esto, hoy quiero que hagamos un pequeño taller y yo les quiero mostrar el día de hoy cómo probablemente como recomendación o como sugerencia podemos nosotros llegar a documentar procesos en algunas organizaciones, siguiendo probablemente algo que les quiero explicar que es muy, 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 pero muy sencillo. ¿Listo? Entonces, pilas acá. Pensemos nosotros que dentro de la organización en la que nosotros estamos, y como yo les he dicho siempre, no importa si el lugar en el que tú estás es una fábrica cualquiera y es una fábrica, sea de productos o es una fábrica de servicios. No importa cuál de las dos. Este tipo de fábricas, cualquier fábrica que se dedique a esto, pues por supuesto tenemos que entender que esa fábrica de servicios o fábrica de productos tiene algo que se llaman procesos, ¿cierto? Y digamos que no quiero que te vayas a lo tácito que te dice a ti probablemente un estándar ISO o otra buena práctica, sino literalmente al lenguaje común que tienen las empresas, las organizaciones en Latinoamérica. Y esos procesos están basados en las actividades que desarrollan en su día a día. Al tener esos procesos, donde probablemente todos y cada uno de esos procesos se derivan en ¿qué? En infinidad de actividades, en una actividad 1, en una actividad 2 y en una actividad 3. Cuando ellos o la organización lo tiene clasificado, pues por supuesto es que al final del día, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen un producto o tienen un servicio que literalmente se lo ofrecen o se lo venden a un cliente y el cliente queda feliz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que al entender todo ese flujo, pues obviamente las organizaciones empiezan a validar, bueno, listo, un proceso literalmente que debería tener.
Entonces, aquí me voy a dar una teoría, digamos que un poco académica, pero probablemente te va a ayudar muchísimo. Recuerda que cualquier proceso tiene algo que se denomina una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Cuando nosotros identificamos eso, de alguna u otra manera, nosotros tenemos que validar que esa entrada, que ese proceso y esa salida va a tener algo en común. Y es que tanto la entrada como el proceso como la salida tiene que hacer algo y es que generar valor. Cuando yo garantizo que esto genera valor, pues por supuesto lo que yo voy a garantizar es que de alguna manera las entradas, que tú muchas veces las tienes que definir como la materia prima o el suministro de información que te da un actor que se puede llamar cualquiera, puede llamarse una empresa externa o puede ser una persona, para que esto literalmente en el proceso sufra algo que se denomina una transformación. ¿Cierto? Pero pilas acá, porque aquí es donde nosotros tenemos que analizar si efectivamente esta materia prima que me está entregando a mí, ese actor, esa empresa o esa persona, literalmente genera valor. Y pilas acá cuando estamos levantando nosotros procesos con nuestras empresas. Por eso levantar procesos, aparte que usted me cuente en esa entrevista que tú estás haciendo, de que usted me cuente cómo lo está haciendo, lo importante de la generación de valores, oiga, lo que usted me está entregando, lo que usted le está entregando a su proceso, ¿cómo lo entrega? ¿Para qué lo entrega? ¿Qué es lo que usted está esperando de ahí? Muchas veces, y te voy a poner un ejemplo demasiado, digamos que crudo, y es como, por ejemplo, cuando estamos esperando la materia prima que contratamos con alguien. Muchas veces simplemente viene el transportador, nos tira la materia prima ahí y nosotros la recogemos y la almacenamos o algo. Todos se preguntarán, pero Leo, y entonces ahí yo cómo valido la generación de valor. Sencillo, ¿quién te está vendiendo la materia prima? ¿Quién te la suministra? Te llamó para pedirte, para preguntarte por lo menos, oiga, ¿le llegó la materia prima completa? Cuénteme la calidad de la materia prima cuando usted la transforme y la procese. Oiga, ¿llegó completa? ¿Cuántas unidades cree que con esa materia prima va a producir? Entonces, ahí literalmente, equipo, es cuando nosotros empezamos a entender que realmente esto me está generando valor, ¿sí? Por eso nosotros cuando estamos levantando procesos dentro de las organizaciones tenemos que ser supremamente insistentes y tenemos que ser literalmente supremamente incisivos en preguntar y en validar la información. ¿Listo? Cuando estamos validando todo el tema de los procesos, pues por supuesto tenemos que validar que esta materia prima sea susceptible a ser transformada, es decir, que pueda pasar de un estado A y pueda pasar luego a un estado B. Y tenemos que validar lo que eso sea posible que ocurra. Si nosotros validamos que eso es posible que ocurra, entonces, check, tenemos un proceso de transformación. Si nosotros evidenciamos que eso no va a ocurrir, pues por supuesto no va a haber ningún proceso de transformación en la actividad que nosotros vayamos a desarrollar dentro de la organización. Y ojo acá, equipo, porque muy probablemente un proceso de transformación puede generar dos tipos de salidas. Una salida que puede ser una entrada para otro proceso. Y si no, puede ser literalmente este proceso que una salida como producto terminado o un servicio que estamos prestando. La gran pregunta que yo sé que se están haciendo en este momento, también yo debería analizar que dentro de la transformación y dentro del proceso, esto me debería generar valor. ¿Ustedes qué creen? Pues por supuesto que tenemos que darle el check y validar que esto también me está generando valor dentro de la organización. ¿Ya? Y ya vamos a hablar un poco de qué es eso de generarle valor al proceso. ¿Listo? Entonces, cuando estamos validando esto, pues por supuesto nosotros tenemos que analizar que efectivamente nosotros dentro de la organización estamos analizando que esa salida de alguna u otra manera está dándole cumplimiento a lo que nosotros estemos evidenciando en el levantamiento de ese proceso. Por eso, cuando nosotros nos sentamos a documentar un proceso, tenemos que validar que hay preguntas claves, que literalmente validemos que se están generando valor,
que literalmente estemos garantizando que la organización esté dándole cumplimiento a esas actividades que efectivamente son susceptibles a lo que yo les me mencionaba hace un rato, a que probablemente me ayuden a gestionar riesgos, me ayuden a trabajar la continuidad de negocio, que también me ayuden literalmente a validar la mejora continua, que haya una eficiencia operacional, etcétera. Y eso automáticamente nos va a permitir a todos que de alguna u otra manera en el levantamiento del proceso nosotros lo hagamos. ¿Listo? ¿Cómo? Literalmente nosotros podemos hacer levantamiento de procesos en muchas organizaciones. Hay varias estrategias. Una de las primeras estrategias que nosotros hacemos y que muy probablemente tú lo estás haciendo en muchos de tus procesos es una entrevista. Esa entrevista literalmente tiene unos componentes muy importantes que hoy te quiero dar y que ojalá tú los tengas en cuenta. Un primer componente de una entrevista que tú desarrolles cuando estás levantando un proceso es, primero, no puede ser de afán. Pero Leonardo, hoy estamos validando que los procesos tienen que ser ágiles, que tienen que ser rápidos, etcétera. Ojo, hay una gran diferencia entre la agilidad, ¿cierto? Al afán. Esto es totalmente diferente, ¿sí? Una cosa es que un líder de un proceso o alguien que esté participando en el proceso me quiera atender 15 minutos para contarme una operación que demora 3 horas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros sí tenemos que validar que quien nos va a ayudar en esta entrevista, esta persona es el líder o quien esté encargado, tenga tiempo. Eso es muy importante, ¿sí? Literalmente es una sola vez que lo vas a hacer. Es una sola vez que me voy a entrevistar contigo para que me des esa información. Entonces, por supuesto, me tienes que dar el tiempo. Si tengo que hacer un montón de sesiones, pues las voy a hacer. Pero esa entrevista es muy importante. La entrevista tiene que tener, aparte de que no haya afán y que efectivamente exista un nivel de agilidad, es una entrevista que debe documentarse. Todos dirán, ay, pues es lo obvio. Sí, pero un momento. Documentar no significa simplemente escribir, sino literalmente que se permita hasta grabar o que se puedan utilizar elementos adicionales para hacer el levantamiento de esa información, ¿cierto? Hacer un video, grabar con una video o poder literalmente utilizar procesadores de texto que cuando las personas van hablando nos van escribiendo. ¿Por qué? Porque la generación de valor y el objetivo de desarrollar esa entrevista, adivina qué es, apreciado equipo, es de alguna manera lograr esa precisión, ser precisos con el levantamiento de la información. Cuando nosotros somos precisos, literalmente estamos ayudándole a generar valor a la organización en todos los aspectos que nosotros estamos levantando. ¿Listo? Entonces la entrevista va a ser muy importante. Número 2, donde nosotros vamos a validar de alguna manera cuál es el resultado de levantar ese proceso. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque de alguna u otra manera la persona nos está generando a nosotros un tiempo. O sea, esta persona literalmente nos está mostrando que tiene un conocimiento de un proceso, ¿sí? Una actividad, 2 actividades, 3 actividades, como tú la quieras llamar. Y cuando él termine eso, ¿cuál es el valor que vamos a generar o qué es lo que se va a querer? Pues literalmente que exista un documento donde quede consignado el conocimiento que esta persona nos está compartiendo. ¿Estamos de acuerdo? Suena obvio, pero sí debe ser así. Pero el resultado literalmente es que exista ese feedback. ¿Listo? Y al existir ese feedback, o como en muchas organizaciones lo llamamos una retroalimentación, pues de alguna manera esto me va a permitir a mí que poder, te voy a dibujar acá como es que yo lo llamo, poder pivotear un proceso. Pivotearlo es que es como si tuvieras una pelota, tú la lanzas, ella rebota acá y se te devuelve, ¿cierto? Entre más veces tú haces esto, más precisión logras hacer acá. En algunos textos hablan de algo que se denomina la sofisticación del proceso. ¡Wow! Tremendo término que tú ya puedes empezar a utilizar.
Entonces, por eso muchas veces tú llegas y pivoteas, 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 hasta que logres literalmente dar la precisión y muy probablemente ayudarle al proceso a que logre una buena sofisticación. ¿Listo? El tercer tip que te voy a dar el día de hoy con respecto al levantamiento de procesos es algo supremamente importante. Y es, de alguna u otra manera, cuál es esa herramienta con la que al final del día tú vas a documentar el proceso. Y ojo con esto, porque la herramienta te la voy a mencionar desde un aspecto técnico, pero también desde un aspecto literalmente del proceso. Es decir, donde esto de alguna manera, recuérdalo, genere valor dentro de la organización. ¿Y a qué vamos? Cuando yo estoy hablando de una herramienta técnica, equipo, pilas acá, es que yo sepa literalmente cómo voy a comunicar el proceso. Entonces quiere decir que la herramienta técnica me tiene que dar un factor que es la comunicación. Y cuando hablamos de cómo lo voy a comunicar es cuál es el lenguaje de atención de mi equipo de trabajo. ¿Será un documento escrito donde lo va a escribir un montón de cosas con una estructura, ¿cierto? Un documento con una estructura. O en algunas organizaciones somos un poco más gráficos y en donde literalmente aquí yo qué hago, diseño un flujograma, es como comúnmente se denominan, que de alguna u otra manera me va a dar a mí la evidencia de las actividades que vamos desarrollando dentro del proceso y que este es de alguna manera el resultado de esa entrevista y de ese pivoteo que tú hiciste con el líder de proceso. Entonces, la manera en cómo tú vas a realizar esa comunicación dentro del proceso va a ser supremamente importante, porque de alguna manera esto te tiene que generar el valor y de alguna manera esto al final del día se va a transformar en algo que las organizaciones llaman la gestión del conocimiento. ¿Listo? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en el radar. La gestión del conocimiento. Y es de alguna manera en donde va a quedar escritas o van a quedar escritas todas esas buenas prácticas que nosotros desarrollamos dentro de la organización. ¿Listo? Estábamos hablando de las dos herramientas y la otra herramienta, aparte de tener esa herramienta técnica, pues tiene esa herramienta de procesos. Y es literalmente equipo donde aquí realmente se valida la verdadera generación de valor. Y es de alguna u otra manera el para qué sirve ese documento que desarrollas. ¿Para qué lo necesita usted? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo levanté? ¿Por qué tiene que estar por escrito? Recuerda que el espíritu de esto no es la auditoría, ¿no? No es la auditoría de certificación, ni que el auditor diga, ok, tienes documentado el proceso y bla, bla, bla. No, 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 no. Ese no es el propósito. Ese no es el objetivo. ¿Para qué lo necesita usted? ¿Para qué le va a servir en la empresa? ¿Ya? Ah, ok, listo. No, pues obviamente. Y de hecho te quiero invitar a algo. Cuando estés levantando un proceso, yo quiero que vas y le preguntes a ese líder responsable del proceso. Oiga, ¿para qué quiere que levantemos este proceso? ¿Para qué cree que le va a servir a usted? Y él te lo va a contestar y va a decir, hijo de pucha, pues ¿para qué? Para utilizar las herramientas de la empresa, para tener un nivel de precisión, para conectar con otros procesos. Literalmente, ¿para qué estás levantando? ¿Para qué tienes ese documento? ¿Ya? Y cuando nosotros logramos hacer que de alguna u otra manera esto que se está evidenciando me genera ese valor que estamos validando, créeme, equipo, te lo puedo hiper mega asegurar que todo esto que te estoy contando va a llevarnos a eso. Bien, entonces ahora quiero que validemos como cuarto elemento que te voy a dar el día de hoy, pues al final del día, esto hacia dónde te tiene que llevar. Y acá es donde yo quiero que insistamos muchísimo en los aspectos de la continuidad de negocio y de alguna u otra manera la gestión de riesgos. Y cuando nosotros hablamos de la continuidad de negocio
y de la gestión de riesgos, créeme que esto se transforma en un proyecto increíblemente poderoso para la organización, porque de alguna manera no estamos vendiéndole a la organización que yo estoy documentando simplemente porque me toca tener el procedimiento, sino porque ese documento, esa herramienta, que es como nosotros las hemos denominado siempre, ¿sí? Esa herramienta de alguna u otra manera me va a servir para generarle valor a la organización y de alguna manera al core de negocio de la misma. Y cuando yo logro validar de alguna u otra manera que se está evidenciando que la organización con esa documentación va a tener una muy buena continuidad de negocio, una muy buena gestión de riesgos, pues de alguna manera una documentación va a ser muy precisa. ¿Listo? Como quinto y último elemento de equipo, es importante hacer validaciones. Y esas validaciones se tienen que orientar puntualmente ¿a qué? A que nosotros podamos garantizar que haya una revisión periódica de esos documentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre, y me quiero devolver a algo que te explicaba acá, sí o sí, esto va a pasar dentro de la organización. Va a haber transformación, van a haber cambios en todos estos procesos. Entonces, de alguna manera, cuando estemos documentando, pues literalmente tenemos que validar que hayan unos periodos en esa revisión. Y cuando hay esos periodos de revisión, pues obviamente, ¿qué va a ocurrir por defecto? Hay mejora continua del proceso. Y no se olvida, genera valor, de alguna manera hace que la organización logre el propósito de estos procesos. Y creo que si nosotros logramos entender de alguna manera estos 5 tips que te estoy dando, desde cómo estoy haciendo esa entrevista, desde cómo estoy validando los resultados o qué es lo que quiero con esos procesos, desde qué herramientas esto me va a generar y cuáles van a ser los elementos que va a entregar, desde hacerle entender al proceso que esto se tiene que convertir en una herramienta de continuidad y gestión de riesgos en el core de negocio y cómo finalmente vamos a revisar, te lo puedo asegurar, equipo, que esto me va a mí a desarrollar esa generación de valor en la organización. Y te lo puedo asegurar que todo el mundo va a querer ayudarte o va a querer participar en cómo nosotros empezamos a desarrollar todos y cada uno de estos procesos que probablemente muchos de nosotros dentro de la organización tenemos que pensar cómo vamos a ayudar. Y al final del día, pues yo creo que sí vamos a poder, equipo, sí vamos a lograr de alguna manera a mejorar la eficiencia operativa, a facilitar la capacitación y la incorporación de todas las personas en el involucramiento de todas y cada una de estas buenas prácticas en promover esa conciencia de la calidad, facilitar esa mejora continua y por supuesto, equipo, que es lo que nos centra todo esto a quienes nos dedicamos a implementar esas buenas prácticas y esos programas a nivel internacional, y es realmente que nos dé un soporte para la toma de decisiones y para la gestión de riesgos en la organización.